10:30. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista. Y vamos a hablar ahora de cómo el abuso verbal es tan dañino como el abuso físico para la salud mental de nuestros pequeños. Para abordar este tema tan pertinente está con nosotros Fernando Pereira, educador, orientador y escritor, defensor de los derechos de los niños y adolescentes y además fundador de SECODAP. En nuestra sección Papá, Mamá y los niños en A Tu Salud, la revista. Gracias por estar con nosotros, Fernando, y qué gusto tenerte en el estudio. Un placer, María Laura. A ver, Fernando, un estudio reciente revela que el abuso verbal en la niñez puede ser tan dañino como el abuso físico para la salud mental. ¿Por qué las palabras, los gritos y las humillaciones recurrentes causan un impacto tan profundo y duradero en la psiquis de nuestros muchachos? Sí, efectivamente, este estudio en el Reino Unido, con más de 20.000 personas, las que pudieron hacer un seguimiento por años, o sea, ver no solamente su infancia, sino después en su adultez, poder corroborar el efecto de ese abuso físico y en el caso del abuso verbal a lo largo de su vida, ¿no? Como personas, como adultos. Y digo que es interesante porque ellos han logrado de alguna forma constatar con evidencia científica lo que para nosotros es un hecho que podemos observar desde hace años en el trabajo que hacemos diariamente con familias, con niños. El castigo físico, como lo denomina la LOGNA aquí en Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, es como más evidente, ¿no, María Laura? Y sus efectos tienen como inmediatamente se pueden observar, deja marcas físicas. Sí, claro. Y hay como en el entorno como una reacción inmediata al respecto. Pero ¿qué pasa con las palabras? ¿No? Tendemos a menospreciar, y es lo que ve este estudio en el Reino Unido, como pensar que entonces no pegarle, la solución es utilizar la palabra como, en este caso, como objeto de... Supuestamente para no dejar huella, aunque la huella es igual de impactante. Exactamente, ¿no? Pensando que si no tiene una incidencia y una huella física, no la tiene realmente, ¿no? Y sin embargo lo que están viendo es que las palabras pueden causar también mucho daño y pueden generar incluso heridas, ¿no? Heridas emocionales y a veces más profundas. Y llegamos a esos casos trágicos en que hay niños que a nosotros en las actividades nos han planteado que a veces prefieren los golpes físicos, ¿no? Porque pasan los moretones, la piel enrojecida, pero la huella que dejan a veces las palabras que te afectan la autoestima, que te lesionan tu dignidad, esas como que no se borraran, ¿no? Entonces, de ninguna forma se trata de justificar ninguna de las formas de violencia, porque ambas son violencia, sino que entender que llamarnos la atención de alguna manera, porque muchas veces pensamos que esa palabra que decimos a veces cargada, que ese insulto, que esa grosería, que esa desvalorización a través de las palabras no tienen la fuerza y el impacto que pueden tener en afectar la vida, la salud mental, incluso la capacidad de socializar de nuestros hijos, ¿no? Ahora, ¿a qué cree que se deba el hecho de esa preocupante tendencia al aumento de la agresión verbal? ¿Cómo podemos identificarla además para proteger a las próximas generaciones? De alguna manera, María Laura, lo que señala es bien importante porque esta investigación lo que de alguna manera destaca, por lo menos en el Reino Unido, en Gales, Inglaterra, donde se realizó, es que como que hay menos
tolerancia, la gente en esa cultura está menos tolerante ante la violencia física hacia los niños, y como que eso de alguna manera pareciera que ha derivado a que haya un aumento de esa violencia verbal, ¿no? Sí, es decir, como no te puedo maltratar porque me van a castigar seguramente, porque se está haciendo cada vez más énfasis en la protección de la infancia, pues entonces descargo mi agresividad o mi predisposición a precisamente maltratar a lo que es la parte verbal. Justamente esa es una de las conclusiones de ese estudio, y por eso entiendo que esta difusión que están haciendo para llamar la atención, ¿no? Dado que ellos hablan de que 1 de cada 6 niños en el mundo, a nivel mundial, es la proporción que hacen, así recibe violencia y abuso verbal, ¿no? Mientras que en el caso del abuso, o al revés, 1 de cada 6 abuso físico y 1 de cada 3 abuso verbal. Claro. Entonces como que ha aumentado la tendencia a ese abuso verbal, a esa violencia verbal, y creo que de alguna manera todos tenemos que revisar, María Laura, la naturalización, ¿no? De tratar mal a la persona que está a nuestro alrededor, en el transporte público, en la comunidad, en la familia. Entonces como que se ha convertido de alguna manera en algo natural, pero entender que cuando la palabra esa que duele, la palabra que hiere, la pronuncia una persona con vínculo afectivo con el niño, mamá, papá, abuela o abuelo, duele mucho más y llega mucho más profundo, ¿no? Sus efectos, porque justamente está ese vínculo de amor, de afecto, que hace que sea mucho más doloroso ese gesto y esa agresión. Me queda un minuto, por eso estoy desesperada por preguntarle, ¿qué es abuso verbal? Cuando la palabra pasa a ser abusiva y maltratadora y por ende deja secuelas. Un minuto. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente nos señala en su artículo 32, ¿verdad? Que cualquier práctica donde se utilice la palabra para descalificar, para herir, para denigrar, para discriminar, ofender a un niño, niña o adolescente constituye un castigo humillante, un abuso, en este caso, como decía, verbal. ¿Cuándo pasa la raya? Bueno, efectivamente, y es mucho más difícil de probar que en lo físico, por eso es lo complejo, cuando empieza a generar secuelas y afecta pues la salud mental, el desarrollo, el niño siente que no sirve, que no vale, se cree esas palabras, se aísla, tiene dificultades para socializar y efectivamente pues su autoestima se deteriora y considera que como persona pues cumple ese mandato que le está diciendo su papá, su mamá, de que no sirve, de su cuidador, y de ahí los efectos tan perniciosos que tiene para cualquier ser humano, ¿no? Y especialmente si es un niño o una niña. Bueno, muchísimas gracias a mi invitado, el doctor Fernando Pereira, educador, orientador, escritor, defensor de los derechos de los niños y adolescentes, fundador de SECODAP. Hablamos de cómo el abuso verbal es tan dañino como el abuso físico para la salud mental de los pequeños, según un estudio inglés. Ya volvemos, vamos con Traffic Center.